que el Señor ha dado, grandes, fieles. Contento de estar en esta segunda sesión. Para los que no estuvisteis la semana pasada, el texto sobre el cual estamos reflexionando en esta escuela bíblica, porque convertimos este ratito en el Zoom en una clase bíblica, en la que sí que os animo a tomar apuntes y a interactuar a través de la Biblia conmigo, pero el texto sobre el que estamos fundamentando nuestra reflexión es el que se encuentra en Romanos 1, versículos 16 y 17, que dicen que son el pensamiento esencial, clave de Pablo a la hora de definir qué siente él por el Evangelio. Y es que el texto, si lo recordáis, a mí es un texto que me gusta memorizar y os recomiendo que lo memoricéis también. Dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero el judío, también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe para fe o por medio de la fe hacia la fe, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es un texto precioso, maravilloso de Pablo, y la semana pasada, queridos hermanos, queridos amigos, analizábamos juntos en profundidad, y creo que ahí tardamos quizás demasiado o me extendí demasiado, pero bueno, como veía caras de entusiasmo al otro lado, pues yo no puse ningún tipo de freno a la revelación o a la unción, como dice Paco en su oración. Así que analizamos en profundidad qué es la justicia de Dios y, por comparación, la justicia de Dios, que es la belleza de su carácter, que es el deseo de salvarnos, es la capacidad de salvarnos haciendo bien las cosas, en oposición a nuestra justicia, que la Biblia define como trapos de inmundicia. Y de hecho, recordáis un texto que decíamos en Deuteronomio, que no es por nuestra justicia que heredamos la vida eterna, sino por la suya, ¿no? Así que la justicia de Dios, que es Cristo, está revelada en el Evangelio, la justicia de Dios. Y decíamos que repasábamos un montón de textos, ¿no? En el que hablábamos de que mientras que tuya es la justicia, nuestra es la confusión del rostro, por ejemplo, un texto de Daniel. Bueno, recordáis más o menos, tenéis los que estabais, tenéis los textos apuntados y hablábamos de ese juez justo, ese Dios en cuyo carácter se revela ese amor profundo, y no hay una contradicción, porque es indisociable, inseparable la justicia del amor. A veces intentamos explicar una cosa sin la otra, pero las dos cosas son absolutamente necesarias para definir o para entender quién es Dios. ¿De acuerdo? Esto lo decíamos la semana pasada, así que por ser un poco original simplemente y porque me apetecía, empezamos la semana pasada por la segunda parte del versículo, por el 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es de fe para fe, porque como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esto lo decíamos la semana pasada y por lo tanto dijimos que nos quedaríamos esta semana, hoy, día 30 de abril, a las 8:30, nos centraríamos en la primera parte del versículo, que es el versículo en el que Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero el judío y después el griego. Este texto, hermanos míos queridos, os confieso que este texto a mí me cambió la vida hace ya muchos años. Es un texto sobre el cual se produjo en mi vida cambios de comprensión, pero desde que este texto se convirtió en una base, en un fundamento de mi paradigma espiritual, la verdad es que la comprensión de la escritura y mi capacidad para memorizar textos, incluso mi predicación, todo se ha visto afectado. ¿Vale? Este texto es fundamental para entender cuál es nuestra misión como creyentes, como cristianos. Así que lo repito y os animo a que os lo aprendáis de memoria. En rumano no sé cómo suena, pero por lo menos en castellano es: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primero el judío, pero también el griego. Segunda parte ya la vimos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vale, así que vamos con la primera parte y hablemos un poquito de ese concepto de no me avergüenzo, ¿de acuerdo? Quien lo dice es Pablo, estamos en el siglo I, estamos en Roma, y bueno, pues me imagino que si lo dijera en España en el siglo XXI, fuera en Barcelona, en Mallorca o en Madrid, pues también tendríamos que decir algo parecido. Yo no me avergüenzo, aunque a la gente sofisticada, relativista, le parezca ridículo que alguien pueda creer
pues en la historia de Adán y Eva, y en la historia de la serpiente, y en la historia del diluvio, y en la segunda venida, y en la resurrección de los muertos, y en que Cristo murió y resucitó. Aunque a la gente le parezca ridícula, pues yo, ciudadano del siglo XXI, nacido en Barcelona hace ya unos 46 años, sigo diciendo no me avergüenzo, ¿no? Es que no me da vergüenza. Quizás me daba vergüenza cuando tenía 15 años, pero ahora no me da vergüenza. No me da vergüenza el Evangelio. Me da vergüenza otras cosas. Incluso algunas actitudes de algunos que se llaman cristianos me dan mucha vergüenza, pero no me avergüenza el Evangelio, porque el Evangelio es poder, ¿de acuerdo? Quería compararos o por lo menos citaros dos textos en relación a esto de no me avergüenzo. El primero es un texto que Pablo le dedica a Timoteo, en 2 de Timoteo 1.8, si os parece lo buscamos, 2 de Timoteo. Empecemos por el no me avergüenzo, 2 de Timoteo 1, versículo 8. Este texto es muy parecido a los textos de Jesús, cuando él decía, el que se avergüence de confesar mi nombre, yo tampoco lo confesaré a él, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Sí? El texto de Pablo a Timoteo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por él. Ahora imagínate, ¿no? Imagínate que tú eres amigo, eres el discípulo de un hombre que está en prisión por un rollo, un jaleo, una historia que ha pasado en Jerusalén de la que no te has enterado muy bien. Incluso aquellos que eran sus amigos han renunciado a él, se avergüenzan de él, se alejan de él porque no saben muy bien. ¿Sabéis esas cosas que a veces pasan, ¿no? Cuando una persona de un cierto renombre se equivoca y la gente como que pretende no, no conocerlo. Somos muy dados a abandonar a aquellos con los que quizás en algún momento nos asociamos. Nos gusta estar con gente que no se equivoca nunca, pero cuando alguien se equivoca tendemos a darle la espalda. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Este es precioso, ¿eh? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y tampoco te avergüences de mí, aunque esté prisionero. ¿Vale? Qué bonito texto, ¿eh? No te avergüences, no tengas vergüenza. Es verdad que hay que elegir bien los tiempos, hay que elegir bien los momentos, que no todo sirve para predicar el Evangelio, que no todos los momentos son oportunos para predicar. Es verdad que Pablo le dice también, ¿verdad? Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, pero hay veces en los que es mejor callar. A veces el mejor testimonio es callar, ¿vale? Pero la idea es que no tengas vergüenza de decir en quién crees, no tengas temor, aunque estés solo, aunque la gente se ría de ti, no tengas vergüenza. Porque quién sabe si a través de tu testimonio alguien que te esté escuchando pueda empezar a reflexionar en su conciencia acerca de ese Dios del que muchos se ríen, ¿no? Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ¿de acuerdo? Pablo no se avergüenza del Evangelio y le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Hay otros dos textos que se encuentran en Hebreos que me encantan y los voy a compartir con vosotros porque es Dios el que no se avergüenza de ser nuestro Dios y es Dios el que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, fijaos bien, yo no tengo motivos para avergonzarme del Evangelio. Quizás tengo motivos para avergonzarme a veces de cosas que yo he hecho o de cosas que la Iglesia ha hecho o de cosas que ciertos adventistas dicen o hacen. A veces es muy ridículo ver lo que algunos hacen o dicen y eso me causa mucha vergüenza. De hecho, cuando algunas veces me preguntan, oye primo, me preguntan mis primos, ¿no? La familia numerosa que yo tengo extendida, debido a que los López somos un montón, pues me preguntan, oye, tu primo, ¿tú crees eso? Digo, no, eso no, porque hay gente muy ridícula. Pero mira, no solamente que yo no me avergüence del Evangelio, que es algo muy bonito, sino que Dios no se avergüenza de mí. Esto es más difícil de comprender. No se avergüenza de llamarse mi Dios. Y mira que yo motivos para que Él se avergüence le doy. Pero esto es lo bonito de Dios, que Dios nos mira no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en Cristo. Y esto es gracia. Por eso es tan bonito este concepto de avergonzarse. ¿Cómo me voy a avergonzar de alguien que no se avergüenza de mí? Alguien que está dispuesto a amarme hasta el final. Alguien que me compadece, que me entiende, que me quiere, que me acepta tal y como soy, pero que no se conforma en dejarme como soy, sino que me quiere cambiar y transformar. Así que los dos textos que os quiero compartir se encuentran en Hebreos, si los queréis buscar conmigo. El primero es capítulo, creo que es el 2, Hebreos 2, y el versículo es el 11. Mirad qué bonito es este texto, ¿eh? Lo tenéis ahí en vuestras Biblias, ¿eh? Hebreos 2.11, mirad qué belleza, porque tanto el que santifica como los que son santificados proceden del mismo Padre.
Por eso Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. No me digáis que no es bonito. Jesús se convirtió en hermano nuestro no por 33 años, sino por la eternidad. Esto es maravilloso. Hay un representante de la raza humana que se sienta en el trono de Dios. Y a ese trono somos todos invitados, no por mérito, como decíamos la semana pasada, sino por gracia. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro hermano mayor, es nuestro primogénito. Sabéis que nosotros decíamos la semana pasada, bueno, yo os lo he dicho en alguna ocasión, pero somos familia acogida nosotros. Acogemos bebés o acogemos niños desde hace algunos años, niños con problemas, ¿no? De abuso, de abandono, de lo que sea. Así que hace años que vamos teniendo siempre un cuarto hijo en casa. Tenemos 3 hijos fruto de nuestro matrimonio y hemos tenido siempre un cuarto satélite alrededor nuestro, ¿no? Empezamos por Carlitos, Natasha, y hemos ido teniendo niños hasta Bárbara, que es la que tenemos ahora, que creo que es la 10ª niña que tenemos. Bueno, dicho esto, los primeros, sobre todo Carlitos el primero, claro, Carlitos tenía 2 años y Ezequiel, nuestro hijo mayor, pues tendría 16, por ahí más o menos. Y Ezequiel es bastante más alto que yo, lo cual no es muy difícil de conseguir, pero la cuestión es que lo consiguió con relativa facilidad. La cuestión es que cuando Carlitos, nuestro primer niño en acogida, veía a su hermano, yo me acuerdo, la cara de admiración, se le caía la baba, era su hermano mayor. Y de hecho, pasaron los años, Carlitos pasó una adopción, se fue con otra familia y unos años más tarde quedamos con ellos. La verdad es que con esa familia hemos ido viéndonos cada año y vamos viendo a Carlitos crecer. Tenía 2 años cuando estuvo con nosotros y ya tiene 7, ¿no? La cuestión es que hace unos años fuimos a verlo, fuimos a comer con ellos y entonces estaba el primito de Carlitos, el primito de su nueva familia, su familia adoptiva. Y entonces Carlitos con una sonrisa y con un orgullo, orgullo no sé si sano o no, pero le dijo a su primo, así, señalaba así, era mi hermano. Un gozo, una alegría, ¿no? Un tío tan grandote como es mi hijo Ezequiel, a Carlos le dio por presumir, este era mi hermano. Bueno, hermanos, toda esta anécdota para decir cómo miramos a Jesús nosotros, cómo lo vemos, lo admiramos, estamos profundamente orgullosos del Jesús en el que creemos, se nos llena la boca al hablar de Jesús, lo señalamos hacia arriba y decimos, este es mi hermano. Es que te das cuenta dónde está sentado tu hermano, ¿verdad? Te das cuenta de quién es tu hermano mayor. Él no se avergüenza de llamarte hermano. Este es un texto maravilloso. Y permitidme que vayamos a otro que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Capítulo 11. Sabéis que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe, esto lo recordáis. Es pues la fe, la certeza, ¿verdad? Y la convicción, la certeza y la convicción. Y después de hablar de diferentes héroes de la fe, y antes de seguir su discurso, dice el versículo 16, hablando de los que ya ha citado, dice, pero anhelaban una patria mejor, esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios y les ha preparado una ciudad. ¿Qué os parece ese texto? Yo no me avergüenzo del Evangelio, pero es que Dios no se avergüenza de ser mi Dios. Y Dios sabe cómo soy. A Él sí que no lo puedo engañar. Puedo engañar a mucha gente, pero a Dios no. Y Dios no se avergüenza de llamarse mi Dios. Pensad, ¿no?, en los personajes, no voy a hacer esto muy largo, pero pensad en los personajes que ha citado hasta ese versículo Pablo, ¿no?, que creemos que es el que escribió Hebreos. Ha citado a Abraham, que le dio por mentir acerca de su mujer 2 veces, ¿no? Es que es mi hermana, qué pesado, ¿no? Le dijeron la primera vez que no lo hiciera, lo volvió a hacer, y sin embargo Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Pensad en los diferentes personajes, ¿no? Abel, Enoc, es verdad que parece como que son perfectos. Noé, ¿no? Noé sale del arca y lo primero que hace es emborracharse en una viña. No estoy diciendo que sea un ejemplo a seguir, porque yo a nadie les recomiendo emborracharse, pero en nuestras caídas, en nuestras debilidades, en nuestra humanidad, en nuestro deseo de ser como Él, pero nuestra frustración por no serlo, Dios en todo ese proceso, escuchad bien, no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Me acuerdo cuando un pastor decía que Dios cuando va por el universo, ¿no?, y va por los otros mundos, no sé si habéis escuchado alguna vez esto, pero este predicador decía, es como si Dios sacara la cartera y sacara un desplegable de las miles de fotos de sus hijos
y fuera presumiendo, ¿no? Como hacemos nosotros los padres babosos, que vamos todo el día hablando de nuestros hijos, pues Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. ¿De acuerdo? Esta es la introducción, ¿eh? Yo no me avergüenzo del Evangelio y eso es bonito, pero aún más bonito es pensar que Él tampoco se avergüenza de llamarse mi Dios y de hecho ni siquiera se avergüenza de ser llamado mi hermano, ¿vale? Y esto es algo que me hace sentir el deseo profundo de adorar, de alabar el nombre de Dios, ¿de acuerdo? Es mi hermano y gracias a él yo soy salvo, ¿de acuerdo? Primera parte. Vamos con la segunda. Yo no me avergüenzo de qué, dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio y para saber de qué está hablando Pablo tenemos que realmente entender qué es el Evangelio para Pablo. Sabéis que no todo lo que nosotros llamamos Evangelio es Evangelio. De hecho, Gálatas 1:6, que lo volveremos a citar dentro de un rato, dice, no es que haya otro Evangelio, pero algunos lo tergiversan porque os quieren perturbar, pero si bajara un ángel del cielo, yo mismo os cambiara el Evangelio, que seamos anatema. El Evangelio no se cambia, solo hay un Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, en Marcos, capítulo 1, este texto que vamos a leer ahora lo encontramos, podéis hacer una búsqueda en cualquier concordancia, podéis hacer una búsqueda vosotros, pero esta expresión que vamos a leer ahora la encontráis en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, montones de veces. Pablo la utiliza muchísimas veces. ¿Cuál es la expresión de la que estoy hablando? Vamos a Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, un evangelio que no levanta a Jesús no es evangelio. No todo vale en la predicación. A mí me da mucha pena que a nosotros los adventistas no se nos conozca por levantar a Jesús. Esto ya lo he dicho en alguna ocasión, pero ¿por qué se nos conoce? ¿Qué estamos predicando? Pablo dirá más tarde, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Y esto ya lo dijimos también la semana pasada, ¿verdad? En 2 de Corintios, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesús. Mirad esta expresión, por favor, metedla en vuestra cabeza. Principio del Evangelio de Jesucristo. De hecho, si lo tradujéramos directamente del griego, diría principio de las buenas noticias acerca de Jesús. Principio de las buenas noticias acerca de Jesús. El Evangelio tiene como centro y fundamento, como protagonista único y principal a Jesucristo. Cualquier evangelio que no levante a Jesús no es evangelio, es otra cosa, ¿vale? Así que hemos de tener cuidado cuando definimos la fe presente y nos olvidamos a Cristo. Hemos de tener cuidado cuando definimos que nuestra fe y nuestra creencia es la ley de Dios y hay que reivindicar la eternidad de la ley, pero nos olvidamos a Jesús. Un pueblo que predica la ley pero olvida a Cristo está fuera de la gracia y por lo tanto no tiene salvación, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos que Jesucristo. Y es verdad que a veces, lamentablemente, nosotros nos hemos caracterizado más por otro tipo de predicación, ¿vale? Y hemos perdido un poquito de vista a Jesús. En el libro de Elena White, Fe y Obras, ella tiene una frase que es demoledora. Ella tiene una frase en ese libro en el que dice que mientras que el cristianismo popular, levantando la figura de Jesús, ha perdido de vista la santidad de la ley, nosotros, por otro lado, dice ella, exaltando la santidad de la ley, hemos perdido de vista a Jesús. Y os digo una cosa, en la vida cristiana, si algo no podemos perder de vista es a Cristo. De hecho, toda la Escritura nos dice que hemos de poner la fe en Él, hemos de poner la mirada. Tú pierdes de vista a Jesús, estás perdido, por mucho que sepas de Biblia. Aunque todos los cómputos proféticos te encajen y sepas un experto en hebreo, en griego, en lo que quieras, si tú pierdes de vista a Jesús, estás perdido, porque Cristo es la llave, es la clave de todo el Evangelio. Y esto no me cansaré de decirlo. ¿De qué Evangelio no se avergüenza Pablo? ¿De qué Evangelio no se avergüenza Pablo? Pues del Evangelio de Cristo. Y esa expresión, os animo, de verdad, que lo hagáis después si queréis, buscadlo en una concordancia, en ordenador, vais a ver que esa expresión, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Cristo, esa expresión Pablo la utiliza montones de veces. Y Pablo dirá, no hay otro Evangelio, no hay otro Evangelio, ¿de acuerdo? Así que es el Evangelio de Jesús. Mirad, en Romanos 1, que es donde está nuestro texto clave, Romanos 1, leemos otro versículo también interesante. Estamos definiendo qué es el Evangelio, ¿de acuerdo? Mirad lo que dice el versículo 3. Bueno, viene desde el 2, dice así.
Pablo, siervo de Jesucristo, escogido para ser apóstol y apartado para proclamar el evangelio de Dios. Lo veis conmigo, ¿verdad? Y el versículo dice que ya él había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Fijaos que en otras versiones dice, este evangelio se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Veis un poquito la idea, no? Este evangelio se refiere a su Hijo. El evangelio habla de Jesús. Y diréis, pastor, esto ya lo sabíamos. Y es verdad que ya lo sabemos, pero es bueno que lo traigamos a la memoria, que no nos desenfoquemos, hermanos míos queridos, que no perdamos de vista a qué hemos sido llamados, ¿de acuerdo? Así que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, y si tú quieres saber de qué está hablando de Jesús, de Jesús. Cuando Pablo predica, la gente le escucha porque es un tipo que habla bien, pero cuando llega al tema de que Cristo murió y resucitó, la gente se ríe, la gente lo señala y la gente dice, ¡ay! Otro palabrero, porque hablar de un Cristo que ha muerto, un Dios que ha muerto y ha resucitado en el siglo I, es causa de oprobio, de vergüenza. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo. Es verdad que a veces puedes elegir predicar las partes más sencillas, las partes más populares, las partes en las que todos creen. Yo siempre digo, y a Paco le pasará lo mismo, Paco, es mucho más fácil predicar en una iglesia que predicar en una discoteca en Ibiza, ¿sí o no? Es mucho más fácil porque la gente en una iglesia te escucha y en principio la mayoría están de acuerdo. Es más, hay frases en las que es muy posible que si tu público es latino incluso te digan amén, ¿vale? Pero en otros lugares es mucho menos fácil predicar. Pablo dice, pues yo no me avergüenzo. ¿De qué está hablando? Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y ahora va a decir que es poder, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no perdáis de vista, Pablo no está hablando de cualquier cosa, está hablando de Jesús, el evangelio de Jesús, el evangelio que se refiere a su Hijo, ¿de acuerdo? Otro texto de Romanos, si me estáis siguiendo, decíamos la semana pasada que esto es como una clase, así que yo os invito a que vayáis tomando nota y después podáis repasar los textos con más tranquilidad. Fijaos lo que dice el versículo 19 del capítulo 15 de Romanos. 15-19. ¿De acuerdo? Dice así, está hablando Pablo de su ministerio y dice, arranco en el 19, en mi versión dice así, mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No me digáis que no es bonito esto. Este texto, no me digáis, por favor, es que no veo caras emocionadas ahí al otro lado de la pantalla, pero no me digáis que esto no es maravilloso. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Yo siempre pensaba en cuál sería mi epitafio cuando me muera, ¿no? No es que yo no me quiero morir, pero si algún día me muriera y mis hijos tuvieran que elegir un epitafio, este sería mi segunda opción. Todo lo llenó con el Evangelio de Cristo. Me encanta esta frase. Todo lo he llenado, desde una parte hasta la otra, de punta a punta, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Esto es como el aroma que deja una persona, ¿sí o no? Es el legado, es el testimonio, es ¿qué deja Pablo? Tú respiras después de que Pablo pasa, ¿qué deja? Controversia, ¿qué deja? Un aroma rancio, sectario, Pablo deja un aroma fanático, o Pablo levanta a Jesús. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Cuando tú y yo dejamos huella, cuando pasamos por la vida de una persona, ¿de qué le hablamos? Cuando una persona pasa por mi Facebook, cuando una persona pasa por cualquier cosa que yo hago, cuando una persona se encuentra en internet con una predicación mía, ¿qué aroma le dejo? ¿Sabor de vida para vida? ¿Levanto a Jesús? ¿O predico otras cosas? ¿Vale? Todo lo he llenado. Este texto, Paco, a mí me fascina este texto de Pablo. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y es que estamos hablando de que Pablo dirá una y otra vez, no hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio, hermanos míos queridos. No hay otro Evangelio. ¿Vale? Así que id metiendo este concepto en la cabeza. ¿De acuerdo? El último texto que os invito a leer es otro texto de Pablo, pero si todos son bonitos, este es sublime. ¿Vale? Así que os invito a que veáis a Efesios, capítulo 3. Este texto es sublime para lo que estamos diciendo, es maravilloso. Mirad, está hablando Pablo y dice, estoy en Efesios 3, versículo 8. ¿Vale? Mirad qué belleza, dice, a mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo.
¿Qué evangelio predicaba Pablo, hermanos míos? ¿De qué evangelio no se avergonzaba Pablo? El de las insondables riquezas de Cristo. ¿Cómo es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué piensa? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha prometido? ¿Quién es Jesús? Si tu evangelio pone en el centro de todo a Jesús, es sabor de vida para los que escuchan, hermanos. Dice, yo fui llamado a anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. No me digáis, por favor, que este texto no es maravilloso, porque si no me lo decís, es que es maravilloso. ¿De qué no se avergüenza? Ayudadme, ¿de qué no se avergüenza Pablo? Pues de predicar a Cristo, aunque los demás se rían, aunque lo señalen, él no se cansa. Yo quiero ser hallado en él, dice Pablo. ¿Os acordáis cuando en 2 de Timoteo, yo quiero estar escondido en Cristo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es Cristo, Cristo es todo para Pablo. Un adventista que no está enamorado de Jesús puede ser un adventista que aunque tenga la verdad, suena, ¿cómo diríamos? Suena a tímbalo que, ¿no? No suena bien. De hecho, Pablo dirá claramente, puedes tener toda la profecía del mundo, puedes dar todo lo que tienes a los pobres, puedes saber más que nadie, puedes cantar como los ángeles, pero si no tienes a Cristo, todo lo que tienes no vale para nada. Así que fijaos, Pablo dice, cuando define el Evangelio, es el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Y decíamos la semana pasada en un texto paralelo que hemos sido llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos de anunciar las virtudes, las características. Por eso Pablo, y yo lo repito, no se predicaba a sí mismo. Pablo no hablaba de él. De vez en cuando daba su testimonio, pero la predicación no estaba basada en qué come, ni en qué bebe, ni cómo se viste. Pablo eso no tiene tiempo para eso. El evangelio de Pablo no es él, es Jesús. ¿De acuerdo? Así que este es un poquito el evangelio del que Pablo no se avergüenza. Hablemos un poquito más del evangelio. Rápido, vamos a analizar 3 textos rápidos, que los sabemos de memoria, ni siquiera los vamos a ir a buscar, los decimos de memoria, pero os doy la referencia, ¿de acuerdo? El primero es el que encontramos en Mateo 24. En Mateo 24 Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que ven, los discípulos quedan en silencio, pasan el torrente de Cedrón, pasan hasta el monte de los Olivos y se acercan los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y le preguntan, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal tendremos de tu venida? Y Jesús empieza a contestar, dice, pues mira, veréis reino contra reino, pestes, terremotos, hambres, pero no os preocupéis, todo esto es principio de dolores, pero no es el fin. Pero cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces, como testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Así que el primer versículo que os cito es el de Mateo 24:15, si no lo recuerdo mal, en el que Jesús dice, queridos hermanos, que la señal inequívoca de que el fin está a las puertas es que el Evangelio será predicado como testimonio a las naciones. Así que ahí viene la primera pregunta, ¿vale? Si solo hay un evangelio y el evangelio es el evangelio de Jesús, ¿cuál es el evangelio que ha de ser predicado antes de que Cristo venga? ¿Cuál es? Y esto nos tiene que ayudar a entender que a veces nosotros como adventistas hemos entendido que nuestra misión es distinta a la misión que estableció Jesús. El evangelio sigue siendo el evangelio. Y decidme, ¿vivís en España como lo vivo yo? Decidme, ¿cuánta gente conoce a Jesús? Vivimos en un país católico, pero más allá de las tradiciones y más allá de los ritos y más allá de lo que ven por la tele, decidme cuánta gente de las que os rodea, vuestra gente, vuestra familia, vuestros vecinos, vuestros amigos, ¿cuántos conocen a Jesús? Pensamos que hemos de predicar la verdad presente, pero en un mundo que se muere porque no conoce a Jesús, quizás sería bueno que nos replanteáramos cuál es la verdad presente que España necesita escuchar. Porque a veces pensamos que por hablar de vacunas y por hablar de ciertas tonterías, pensamos que estamos predicando la verdad. Pero eso no es verdad, eso es una chorrada. Lo que es importante es que el mundo sepa que en Cristo hay salvación. ¿De acuerdo? Yo no puedo ser un adventista que me caracterizo solamente por si me vacuno o no me vacuno. Eso déjalo a la conciencia de cada cual y que cada cual haga lo que quiera. Pero esa no puede ser mi predicación, porque no dice la Biblia, cuando todo el mundo no sea vacunado, no habla de vacunas, ni habla de microchips, ni habla de historias que a veces parece que estemos un poco como una cabra. Lo que dice la Biblia es que cuando prediquemos a Cristo, cuando prediquemos el Evangelio, disculpad que sea así de enfático, pero a veces me cansa que ciertas actitudes parece como que quieren raptar a la iglesia. La Biblia dice claramente que cuando el Evangelio sea predicado como testimonio, ¿qué significa testimonio? Que todos tengan la oportunidad de ver en nosotros
que el Evangelio no son solo palabras, sino que es poder de Dios. ¿De acuerdo? Cuando la gente pueda decidir entre lo que predicamos como coherencia a lo que somos y lo que otros dicen, cuando la gente vea que el Evangelio ha triunfado en nuestra vida, cuando la gente vea que lo que yo digo es lo que soy, cuando la gente vea que el Evangelio que yo predico tiene capacidad para transformar vidas, entonces a lo mejor me tomarán un poquito más en serio, ¿de acuerdo? Así que el primer versículo que leemos es este, Mateo 24:15. Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo como testimonio, entonces vendrá el fin. Primer versículo. Segundo, acordaos que en la gran comisión, ¿verdad? La encontramos en Mateo 28 o en, en Marcos 16, Jesús dice, id y predicad el Evangelio. ¿Os acordáis, no? La gran comisión. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión tiene que ver con el hecho de id y predicad el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿en qué momento la gran comisión dejó de ser gran comisión para nosotros también? Para los adventistas del séptimo día en el siglo XXI, a las puertas de la segunda venida. ¿Cuándo ha dejado de ser la gran comisión importante? ¿Cuándo hemos cambiado la gran comisión por pequeñas comisiones que quizás nos ocupan y nos preocupan? No quiero insistir mucho en esto, pero cuando Jesús dice que vayamos y prediquemos el Evangelio, se refiere al Evangelio que hemos definido como el Evangelio de Jesucristo. ¿Vale? Yo fui llamado a anunciar en el Evangelio las virtudes, las características de aquel que me salvó. Así que si Jesús dice que vaya y predique el Evangelio, no me está pidiendo que hable de cualquier cosa, me está pidiendo que hable de él. Por eso la Biblia dice que cuando él sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. Y el que a mí viene, este texto es maravilloso, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Vale? Eh, insisto, todo esto habla del Evangelio. Tercer texto que leemos es el de uno conocido, muy conocido, es el de Apocalipsis 14. No lo busco, pero lo conocemos de memoria. En el contexto del mensaje de los tres ángeles, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo ¿a dónde? Pues a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Os acordáis, no? La gran comisión es replicada en el mensaje de los tres ángeles. Sabéis que la Iglesia Adventista dice que su gran seña identificativa es que predica el mensaje de los tres ángeles. Y reconocemos que el primero tiene que ver con la creación, con el sábado y el juicio, el segundo tiene que ver con la caída, el tercero tiene que ver con la marca de la bestia, que es un tema relacionado con la adoración. Esto lo conocemos de memoria. Pero recordad esto, el mensaje de los tres ángeles está enmarcado en el Evangelio eterno, que ha de ser predicado, igual que dijo Jesús en la Gran Comisión, a todo el mundo. Y yo me pregunto, ese Evangelio eterno que implica que no cambia, porque si no, no sería eterno, ¿será que es diferente al Evangelio que Pablo define, del cual él no se avergüenza? La respuesta es un contundente no. Pablo no puede estar hablando de un Evangelio y Juan en Apocalipsis diciendo que anunciemos otro. Por eso a veces, cuando nosotros vemos a gente adventista que se preocupa mucho por la marca de la bestia y por ciertos sermones que, aunque sean verdad, están desprovistos de la gracia, y del sabor de Cristo, esos evangelios a mí, personalmente, esto lo digo con tristeza, a mí sí que me avergüenzan. No es que me avergüence de lo que creo, porque sé que muchas de las cosas que esta gente anuncia pasarán, pero me avergüenzo de que las prediquemos sin poner el evangelio en el centro. No sé si me entendéis. Cuando convertimos el evangelio solamente en vociferar malas noticias, o en señalar a los que piensan diferente a nosotros, o en cargarnos a estos, o hablar sin amor de los homosexuales o de los jesuitas o de quien queráis, cuando el evangelio no es el centro de nuestra predicación, entonces no estamos cumpliendo con lo que decimos ser como adventistas, porque el ángel que va por el medio del cielo lleva el evangelio eterno. Y te pregunto, búscalo en la Biblia, defínelo tú. Yo ya lo he intentado hacer y tengo un montón de textos que lo indican, pero define tú en la Biblia qué es evangelio y te darás cuenta de que para los autores bíblicos evangelio es siempre lo mismo, es Cristo y solo Cristo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más, pero sí que te pido que me acompañes a Gálatas. Bueno, pues ya estamos en Gálatas. En Gálatas esto es lo que pasa. Este es uno de mis textos favoritos, de los miles de textos favoritos que tengo. Este es uno de ellos. Dice así: estoy sorprendido. Esto es Gálatas 1:6. Estoy sorprendido y me encantaría que entendierais, que sé que lo hacéis, la mayoría de vosotros, en qué contexto está citando Pablo este texto o está diciendo estas palabras. Y es que hay una corriente judaica, judaizante, que quiere penetrar en la iglesia, donde lo más importante no es tanto en quién crees, sino qué haces. Es más importante estar circuncidado que creer.
es más importante hacer que creer. Y Pablo dice, estoy sorprendido, es increíble, me sorprende. Hay otras versiones que dice, estoy perplejo. No me lo puedo creer, hermanos. Es como que has pasado 5 años predicando en una iglesia, te vas un ratito y para cuando vuelves no los reconoces. Estoy sorprendido de que tan pronto os paséis. Veis conmigo, ¿no? El versículo 6, de que estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No puede ser. Vas a ciertas iglesias donde es más importante lo que llevan las mujeres en las orejas que lo que tienen los hombres en el corazón. Y quiero que me entendáis. Hay cosas que son importantes, pero lo hemos convertido a veces en lo fundamental. Definimos el cristianismo no por lo que somos ni en quién creemos, sino por lo que hacemos o dejamos de hacer. A veces parece que nos salvamos no por el nombre de Cristo, sino por lo que como adventistas dejamos de hacer. Y quiero que me entendáis, no hay otro evangelio. Estoy sorprendido. Esta frase es clave y os la tenéis que memorizar, versículo 7 del capítulo 1 de Gálatas. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar ¿el qué? ¿El qué? El evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y me da pena, porque a veces escuchas los púlpitos adventistas y ves que predican de filosofía, de psicología, de lo que sea, teología, de lo que quieras, pero no se predica a Jesús. Y ahí me da pena, porque ¿qué otro evangelio entonces estamos predicando? La gente se pone nerviosa. Yo sé que en el Zoom es más difícil ponerse nervioso, o más fácil, no sé si es más fácil o más difícil, pero a veces en la iglesia yo noto que hay una cierta resistencia porque nos han educado a creer que como adventistas tenemos una verdad y todo lo que nos sea predicar esa verdad, que es cultural en muchas ocasiones, nos hace perder de vista nuestra identidad. A veces definimos nuestra identidad no por aquel en el que creemos, sino en aquello que hacemos o somos. Estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Una iglesia que no ama, una iglesia que no perdona, una iglesia que es rencorosa. Y no me estoy refiriendo a las 4 paredes de un templo, de un local. Estoy pensando en personas, en creyentes que se dicen ser adventistas, pero hablan con odio de otras religiones. Hablan con orgullo, con soberbia de otras personas. Gente que está en internet señalando, hablando mal de unos y de otros. Hace poquito, ¿verdad? Recibíamos una noticia de que la Iglesia Adventista, la Unión Adventista, y una foto de nuestras oficinas, había dado la mano al Papa con su carta Laudato Si. Y yo digo, hay gente que busca siempre la noticia, hay gente que siempre está buscando el morbo, hay gente que siempre está buscando hacer daño. Y a veces pensamos que porque guardamos el sábado somos salvos, pero perdemos de vista que el falso testimonio también es un mandamiento de Dios. Hay gente que miente, hay gente que tergiversa, hay gente que perturba a la iglesia y hay gente que está más ocupada en compartir este tema, este tipo de vídeos que en compartir el Evangelio de Cristo. Lo que yo os predico en esta noche, lo que yo os comparto, no es tan popular como si me pusiera a hablar del Papa. Yo sé que lo del Papa gusta mucho más, pero eso no es Evangelio, hermanos míos queridos. Lo digo con tristeza porque cuando hay un vídeo del Papa hay 1.000.000 de reproducciones. Cuando hay un Evangelio de Jesús hay 5.000 como mucho, 2.000 o 160 o 30. Y esta es la realidad en la que nos movemos. Nos gusta más el morbo que el Evangelio, pero no somos salvos por el morbo, sino por el Evangelio de Cristo. Así que fijaos este texto, por favor, lo reitero, aprendedlo de memoria. Me sorprende que tan pronto os hayáis pasado otro Evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos lo tergiversan y os perturban y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Este texto es fundamental para entender el pensamiento de Pablo. Así que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y ya hemos dicho que el evangelio es el evangelio de Cristo. Último texto de esta sección, es un texto precioso en 2 de Timoteo, en el que Pablo le dice a Timoteo, escucha, lo digo de memoria, ¿vale? Ahora os digo la referencia, dice, acuérdate de David. No, perdón, acuérdate de Jesús, del linaje de David conforme a mi evangelio. Lo repito, acuérdate de Jesús, del linaje de David conforme a mi evangelio. Esto es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Y hay versiones que dice, este es mi evangelio. No sé cómo lo tenéis en vuestras Biblias, pero hay versiones
en las que 2 de Timoteo 2:8 dice, este es mi evangelio. Acuérdate de Jesús, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, punto. Este es mi evangelio. Esa frase, este es mi evangelio, me gusta tanto cuando en la versión del 77, Paco, por lo menos es así. En la versión del 2020 ya no es así, lo han cambiado un poquito, pero en la del 77 es, este es mi evangelio. Y si este es el evangelio de Pablo, pues también será el mío. Acuérdate de Jesús, del linaje de David, resucitado entre los muertos, este es mi evangelio. Así que repito rápido, repito, yo no me avergüenzo del evangelio, solo hay un evangelio, es el evangelio de Jesús. Es el evangelio de las buenas noticias, de las buenas nuevas, es el evangelio de las virtudes, es el evangelio que habla de las insondables riquezas de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? ¿Sí? Yo no me avergüenzo del evangelio, significa que el mensaje del que habla Pablo es un mensaje muy claro, ¿de acuerdo? Vamos, Romanos 1:16, ¿vale? Dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primero el judío, después el griego. Hemos hablado de evangelio y es a lo que he dedicado el 80% del tiempo y voy a terminar con 2 elementos más, ¿de acuerdo? De este versículo. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Vamos a analizar esta palabra. No hace falta que entendamos que esta palabra en griego es dinamis, dinamita, es poder, es explosión, es cambio, es transformación. Jesús puede cambiar nuestra vida, Jesús tiene poder para transformar nuestra vida, Jesús tiene poder para convertirnos en criaturas espirituales, por muy carnales que seamos. Cristo puede restaurar nuestra vida, Cristo puede restaurar nuestro corazón, Cristo puede transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, Cristo puede darle sentido a nuestra vida, Cristo puede salvarnos. ¿Amén? ¿Alguien lo cree o no? ¿Sí? Esto es poder, el Evangelio es poder. Yo creo en Jesús y precisamente por creer hay cambios en mi vida. No es que yo sea lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que fui. ¿De acuerdo? Una cosa hago olvidando lo que queda atrás, que dice, procedo, sigo, persigo hasta la meta. ¿De acuerdo? Es un camino, es un proceso de santificación. Esto es el Evangelio, es poder. Si yo me someto al Evangelio, va a haber cambios en mi vida. ¿De acuerdo? Así que el Evangelio es poder. Y esta es una frase fundamental, porque vamos a analizar... en 1 Corintios, os invito a que vayáis conmigo, vamos a analizar dos textos paralelos al de Pablo en Romanos 1, 2 textos paralelos, ¿de acuerdo? Para que podamos ver de qué está hablando Pablo. Así que, queridos alumnos preciosos, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo, ¿qué podríamos? Venga, va, el 17, ¿vale? Estamos en 1 Corintios 1, 17. Muy bien. Lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Esto es así, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Corintios, ¿de acuerdo? Después ya viene Gálatas y Efesios. Pero estamos en 1 Corintios, 1, versículo 17. Dice así, este es Pablo. Ahora voy a hacer una pregunta. Cuando Pablo llega a Corinto, ¿de dónde viene? Es una pregunta difícil, ¿eh? Pues la verdad que me pillas por sorpresa. Normal, porque esta pregunta no las hace más que la gente calva y fea. Así que, disculpa. Pero Pablo viene de Atenas. Pablo viene de Atenas, donde ha predicado en el Areópago. Y recordáis que en Atenas la estrategia de Pablo ha sido partir de lo conocido a lo desconocido, ¿recordáis? Correcto, ¿no? del Dios desconocido. He estado paseando y he visto vuestras imágenes, veo que sois gente religiosa y he visto que incluso tenéis la imagen de un Dios desconocido. Pues a ese al que vosotros no conocéis, yo os lo vengo a anunciar. Esta es la estrategia de Pablo en Atenas. Y el resultado de su predicación en Atenas ha sido un resultado que podríamos decir decepcionante, porque solo el guardián del Areópago es el que se convierte. Esto es Atenas. Cuando Pablo viaja, él tiene tiempo de viajar, porque no son viajes tan rápidos como los nuestros, él tiene tiempo de viajar, entonces empieza a pensar, y entonces él dice en su cabeza, me propuse no saber otra cosa entre vosotros que Cristo y Cristo crucificado. Fijaos, esto es muy bonito porque a los que somos predicadores, cuando después de un sermón acabas con esa sensación de que no has llegado, que no has alcanzado la meta, que no has tocado la fibra, no la emoción, sino que no has dicho lo que querías decir, tú evalúas
evalúas. Nosotros constantemente tenemos que analizar lo que hacemos para mejorarlo. Y Pablo dice, me propuse en su viaje a Corinto, Cristi, en su viaje a Corinto, él va diciendo, me propuse, no voy a ir con estrategia, no voy a ir con estrategia, voy a predicar a Cristo. Y claro, le fue mucho mejor en Corinto, dicho sea de paso. Pero esto es lo que dice Pablo en el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con lenguaje de sabios, para que no se invalide la cruz de Cristo. Estad conmigo, por favor, estamos analizando el concepto de poder, ¿vale? Poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y mira lo que dice ahora, porque verdaderamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, y sigue hablando Pablo. Ahora, yo quiero que estés conmigo. No lo hagamos esto demasiado largo. Fíjate, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y me encanta porque Pablo no se deja llevar por los números. Pablo lo que quiere es predicar. ¿Cuántos se bautizan? Es el resultado de la predicación. Pero él no viene para dar números. A veces nos obsesionamos con los números, pero Pablo dice, yo no vine para eso, vine para predicar. Dice, no con lenguaje de sabios, para que no se invalide la cruz de Cristo. Y ahora dice, porque verdaderamente el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, escuchad, para los que se salvan es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y mirad este texto paralelo, porque el mensaje de la cruz, fijaos, el mensaje de la cruz, dice, es para los que se salvan poder de Dios. ¿Veis el paralelismo o no? Las tres palabras están, evangelio sería el mensaje de la cruz, ¿estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Salvación sería para los que se salvan y dice que es poder de Dios, poder. Lo que estoy queriendo decir es que Elena White en esto es muy clara. Elena White dice que Cristo, ella dice así, mirad qué cita, esta la podéis aprender de memoria, es muy cortita. Cristo en la cruz es el evangelio. ¡Wow! Escuchad, Cristo en la cruz es el evangelio. Hay muchas citas de ella que hablan de esta cosa, pero esta es la más clave, la más clara. Cristo en la cruz, el mensaje de la cruz es el evangelio. Claro, si yo no enfatizo lo que Cristo ha hecho por mí, si yo enfatizo que tengo que salvarme a mí mismo, que tengo que cambiar, que tengo que dejar de pecar, si el énfasis siempre lo pongo en mí, no hay poder. Porque el problema es que cuando yo intento, Pablo dice, miserable de mí. No sé si me estáis entendiendo. Un evangelio que no enfatiza lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros no es evangelio. Y yo quiero que esto lo entendáis desde el punto de vista bíblico, no con mis palabras. Si Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, y Pablo dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para los que se salvan, está hablando de lo mismo y está haciendo una equivalencia perfecta entre evangelio y el mensaje de la cruz. Porque para Pablo, hermanos míos queridos, el evangelio tiene que ver con lo que pasó en la cruz. El evangelio tiene que ver con lo que pasó en la cruz. Hay otra cita de la hermana White en el Conflicto de los Siglos, dice, la cruz de Cristo. ¿Os acordáis? Será el canto y la ciencia de los redimidos por la eternidad. La cruz de Cristo será el canto y la ciencia de los redimidos por la eternidad. La cruz de Cristo será el canto, el objeto de alabanza, y la ciencia, el objeto de estudio de los redimidos por la eternidad. No hay otro evangelio, ¿vale? Otro texto, 1 Corintios igual, avanzamos un poquito y mira lo que dice así, ¿vale? Versículo 24. Todos estos textos son maravillosos, pero vamos al 24, nos quedan 2 textos por leer y ya estoy, ¿de acuerdo? Dice así, en cambio para los que Dios ha llamado, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que acordaos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y dice aquí, el texto dice, en cambio para los que Dios ha llamado, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Si yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder y Cristo es poder, el evangelio por naturaleza tiene que estar fundamentado en Cristo, ¿de acuerdo? Cristo y solo Cristo. Estoy enfatizando mucho esto porque, hermanos míos queridos, hoy estamos en este Zoom,
pero mañana recibiremos miles de mensajes o cientos de mensajes o decenas de mensajes mañana, pasado mañana y otros días de gente que predica otros tipos de evangelio y son adventistas y hay gente con nombre y renombre, pero la salvación está en juego, queridos hermanos. Lo digo incluso con tristeza por ver en qué nos estamos convirtiendo, pero ya dice Pablo que llegarán días en los que ya no aceptaremos la sana doctrina, sino que tendremos comezón de oír y nos dejaremos llevar por las fábulas. Ya lo dice Pablo, vendrán días en los que la gente no estará en lo que tiene que estar. Y yo, hermanos míos queridos, os animo a que no os apartéis ni un ápice del Evangelio de Cristo. Que Cristo lo sea todo, como dice Colosenses, todo en cada uno de nosotros, todo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el autor y el consumador. Cristo es el principio de nuestra fe y el final de nuestra fe. Porque si el Evangelio no es Cristo, entonces no hay poder. Y por eso la Iglesia está famélica como está. No es porque tenemos malos dirigentes que la Iglesia está como está, sino porque hemos perdido de vista a Jesús. Y esto es algo que tiene que cambiar, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Dice la Biblia que para los que somos salvos, Cristo es ese poder de Dios. Si tú no levantas a Jesús, es imposible que tu familia reciba sanidad. Si tú no levantas a Jesús, es imposible que tú como cristiano tengas poder para vencer la tentación. Si tú no levantas a Jesús, puedes ser una persona que habla bien, pero está viciada. Si tú no levantas a Jesús y no está Cristo en tu vida llevando las riendas de tu corazón, es posible que de cara hacia afuera la gente diga, mira qué majo, pero de cara hacia adentro tú sabes cómo estás. Porque Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Cristo es el único que le puede dar poder a tu corazón. Y termino. Simplemente cuando decimos que no me avergüenzo del Evangelio, ya hemos analizado el Evangelio, porque es poder, ya hemos analizado poder, hemos dicho que es el mensaje de la cruz y es Cristo, es poder para salvación de todo aquel que... Hablemos solamente de lo último, salvación, y ya solamente cito 3 textos. El primero se encuentra en Lucas 19, cuando Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Os acordáis? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y te pregunto, ¿quién entró en esa casa ese día? No hay salvación fuera de Cristo, esto lo sabemos todos. Ahora lo vamos a leer en un texto, con el último terminaré. Segundo texto, este también se encuentra en Lucas y es el viejo, ¿cómo se llama el viejo? Simeón, ¿no? Es el viejo que está en el templo. ¿Os acordáis cuando Jesús es presentado por los papás? Dice... ¿cómo es el texto? ¿Cómo es el texto? Porque mis ojos han visto hoy tu salvación. ¿Os acordáis? Porque mis ojos hoy han visto tu salvación. Yo cuando hablo de salvación no hablo de una experiencia cristiana del hombre. La salvación es la buena noticia de que Cristo desde el principio, desde la eternidad, estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Ahí está la salvación. ¿Me entendéis? La salvación no consiste en la respuesta del hombre a lo que Cristo ha hecho, sino en la iniciativa del Cristo en darse por cada uno de nosotros. A partir de ahí, el Espíritu intercede para que aceptemos el regalo, que es un regalo de gracia. ¿De acuerdo? Y último texto, este sí que lo vamos a leer, Hechos 4, y con este termino. Hechos 4, versículo 12. Este texto es maravilloso. Hechos 4, versículo 12. Algunos lo conocéis de memoria. Dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe para fe, porque como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Así que fijaos, ahí en esos 2 versículos, en esas palabras, condensa Pablo toda la experiencia, todo el fundamento, toda la belleza, toda la grandeza del mensaje que él fue llamado a predicar. Así que os animo, hermanos míos, a que no perdáis de vista nada de lo que yo he dicho, no porque lo haya dicho yo, sino porque la Biblia nos dice que si no perdemos de vista esto, seremos salvos. Que Dios os bendiga, que sigáis siendo lindos alumnos como sois, que sigáis creciendo en la gracia, que sigáis disfrutando del texto bíblico y que el Señor realmente haga de cada uno de nosotros instrumentos para la predicación de ese evangelio como testimonio para que pronto pueda volver Jesús. Que Dios os bendiga. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel.
Señor, por su palabra.